Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 41. Fíjense, ya llevamos 41 lecciones, gracias a Dios. Muchos de ustedes las han visto todas, lo cual los felicito. Si les quedó alguna duda por ahí en alguna, bueno, pues regrésense, hay que volverla a ver y todo va quedando bien explicado. Espero que así sea. Quienes no han visto las anteriores lecciones o se han brincado alguna, no lo hagan porque no van a comprender la que sigue y vamos a estar preguntando cosas que ya se dijeron. Así que les recomiendo, aquí en mi canal, arriba dice lista de reproducción, ahí va a aparecer una parte que dice lecciones bíblicas. Presionen ahí y ahí van a ver 1, 2, 3, 4, 5, todas hasta las 41 y todas las que vienen después de esta. Sean bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor empezamos esta lección bíblica que lleva por título, fíjense, los apóstoles reciben el sacerdocio de Cristo. Las dos lecciones anteriores, la 39 y 40, citamos muchas citas, yo creo que más de 10 citas en cada lección, donde se habla del sacerdocio. O sea, Cristo es puesto como sacerdote por su Padre, nuestro Padre. Cristo, la carta a los Hebreos dice Jesús es el único sacerdote, pero Jesús en los evangelios y también en las cartas de San Pablo, después de Jesús en la vida apostólica, sucede la transmisión del sacerdocio, pero es un sacerdocio distinto, diferente. A veces hay personas que van a la iglesia y escuchan, en aquel tiempo Jesús caminaba por las veredas de Tiro y Sidón, ¿no? Y se encontró con que los sacerdotes lo querían matar. Entonces una persona que no conoce de estos términos, que por primera vez escucha eso en el evangelio, dice, ¿cómo que los sacerdotes querían matar a Jesús? Y nos viene a la cabeza los sacerdotes de hoy, pero no. Esos sacerdotes de los que habla el evangelio son sacerdotes del templo de Jerusalén, sacerdotes judíos, son rabinos, son fariseos, son personas especialistas en eso. Entonces Jesús viene a este mundo y funda un nuevo sacerdocio. Ya lo dijimos en algunas citas muy concretas, hay muchas citas, pero vamos a recordar alguna. Cuando Jesús les dice, hagan esto en memoria mía, en el sacramento de la Eucaristía, háganlo. Vayan y perdonen, capítulo 20 de San Juan. Vayan y enseñen, capítulo 16 de San Marcos. Entonces, cuando Jesús instituye el sacerdocio, lo instituye como un servicio. Vamos a ver algunas conclusiones. Recuerden que estamos usando el libro como base del curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli y aparte autorizado y aprobado por la Arquidiócesis de México. Tiene el imprimatur, o sea, el documento que acredita que lo que estudiamos es doctrina verdadera y autorizada por la Iglesia, no es las ocurrencias del padre Arturo. Entonces, vamos a ver algunas conclusiones. El padre Agustín nos pone estas conclusiones para que entendamos, porque yo sé que ustedes no son ignorantes, no, lo que tenemos son muchos católicos confundidos, porque los hermanos separados están dale y dale duro, enseñándoles cosas que no son verídicas o no son comprobables o son versículos muy ajustados a modo, ¿no? Entonces, esto causa que una persona no entienda o no comprenda del todo la Biblia, no como un versículo concreto, sino no debemos entender la Biblia así como que veo este versículo y ya no veo todo lo demás. Eso es un error y es una de las prácticas más comunes en la vida protestante. La Biblia y el libro de la Biblia, cualquier libro, se tiene que ver en un entorno completo, o sea, todo el libro, toda la carta, todos los versículos y capítulos juntos. No puedo ir nomás y sacar así, ¿no? Nomás saco un frijolito de toda la cazuela de los frijoles, ¿no? Y me como nomás un frijol. No, ustedes quieren una cuchara. Entonces, así también es en la Biblia. No puedo ir nomás a buscar un frijolito ahí, lo saco y ya, con eso me quedo, porque me voy a quedar con hambre. Tenemos que estudiar la Sagrada Escritura completa. Vamos a ver, y eso es lo que hacemos los católicos y es lo que más me gusta, porque podemos disfrutar de toda la Biblia sin tener que estar sacando versículos acá, versículos allá. Dice el Padre, Jesús estableció un nuevo sacerdocio en la iglesia. Así es, ya existían los sacerdotes judíos, ya existían el sumo sacerdote del templo, los que formaban el Sanedrín, los que eran los sacerdotes por un año en el templo.
todo ese sacerdocio que viene desde Melquisedec, Aarón, todos ellos, que son los grandes sacerdotes de la antigüedad, bueno, pues Cristo viene y dice otro sacerdocio, vamos a fundar otro. Respeta ese sacerdocio, no lo borra, pero hace otro sacerdocio. Entonces Jesús dice esto, primero, Jesús funda un nuevo sacerdocio, establece uno nuevo. Luego, es propio del sacerdocio, de este sacerdocio, ahí está, o sea, lo que es propio de los que somos sacerdotes. Es propio de este sacerdocio aparentar la iglesia, apacentar la iglesia. Ofrece el sacrificio, la misa, porque el sacerdocio, lo más importante que puede hacer un sacerdote es ofrecer la Santa Misa, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Si me preguntan una definición así rápida de la misa, es el sacrificio de Jesús en la cruz. Esa es la misa, ¿no? Por eso tomó el pan, lo partió, se los dio diciendo, este es mi cuerpo, después el sacrificio de Jesús, ¿no? Y luego dice, enseñar también el sacerdote, no nomás ofrece misa, no nomás es para dar misa. El sacerdote, tenemos muchas otras tareas que muchas personas desconocen, pero que tenemos mandatadas por Dios. O sea, el sacerdocio no va a llegar a una parroquia, el padre no va a llegar a una parroquia nomás a hacer lo que él quiera, sino tenemos algunas obligaciones. Ya otra cosa es que hagamos otras cosas extras, pero las básicas las dejó Cristo muy claras en el Evangelio. Ahora, los que desarrollaron estas prácticas fueron los apóstoles. Cristo utilizaba las palabras vayan y enseñen, vayan y prediquen, vayan y perdonen los pecados, vayan y bauticen en el nombre del Padre, vayan y anuncien la buena nueva. Pero ahí se quedaba, ¿no? O sea, nomás Jesús les dijo a los apóstoles, vayan y digan, vayan y enseñen, pero no les dijo cómo, nomás así los mandó. Por eso es muy importante algo que los hermanos separados no aceptan, que es los primeros siglos de la vida de la iglesia, que es la vivencia apostólica o lo que es, para que ustedes me entiendan, se le va a llamar a esta etapa, pues sí, la vida apostólica de la iglesia, es decir, los primeros 100, 300 años de la iglesia, cuando la iglesia estaba apenas dando los primeros pasitos, ¿no? Los apóstoles decían, pues Jesús nos dijo que fuéramos a llevar la buena nueva, pues ¿cómo le hacemos? No, pues tú vete para allá, yo me voy para acá, predícales y luego si agarras algún grupito, pues los juntas, pones un encargado, le impones las manos y luego lo dejas ahí de encargado y te vas a otro lado, ¿no? Más o menos así le hicieron los apóstoles. Ningún apóstol andaba repartiendo Biblias, hermano, con mucho respeto para ti, porque la Biblia no existía así tal cual la tenemos. Claro que se iba escribiendo, pero no estaba editada, ni dividida, ni ordenada como la tenemos. Eso se lo debemos a la Iglesia Católica. Fíjate, ahora tú que traes esa Biblia, agradécele a la Iglesia Católica que tienes Biblia, porque gracias a la Iglesia usted tiene la Biblia. No, es cierto, ¿no? ¿Cómo? Sí, es cierto. Vaya a la historia. Hay que estudiar historia, señores. ¿Por qué nomás? ¿Por qué somos tan cerrados y no queremos estudiar la historia? Terminando las lecciones bíblicas, les voy a dar lecciones de historia de la iglesia, si Dios me permite. Dice así: es propio de la iglesia apacentar el propio del sacerdocio apacentar la iglesia, ofrecer el sacrificio, ser dispensadores de los dones de Dios, los sacramentos. Así es. El sacerdote es un servidor de Dios y dispensa los sacramentos, es decir, bautiza, unge a un enfermo, es testigo en la unión matrimonial de unos novios, etcétera. Todo eso que sucede, todo esto sucede porque el sacerdote es un dispensador de los sacramentos. También dice, enseña, predica y perdona en el nombre de Cristo. Así es, el sacerdocio no nomás ofrece la misa, celebra los sacramentos, evangeliza, predica, enseña y perdona en el nombre de Cristo, no en el nombre mío. ¿Yo qué poder puedo tener para perdonar? El poder que tengo es el de Cristo. Ese poder es el que ejerzo cuando yo perdono. Pero ya trataremos en otra ocasión ese tema. Dice, para ser sacerdote se requiere vocación divina. Así, ¿qué quiere decir esto? Que Dios nos llama. El sacerdocio no es una profesión, no es algo que yo elegí y descarté otras cosas. Quien piensa serse sacerdote como si fuera a ser una profesión,
como cualquier otra, que son muy buenas todas las profesiones, pues va a caer en una tristeza y una decepción total, porque el sacerdocio no es una profesión, es una vocación. Es decir, y cuando hablamos de vocación es aquello que traspasa, trasciende y transforma toda la vida de una persona, no solo un rato. Hay personas que tienen una profesión y de tal hora a tal hora ejercen esa profesión, pero terminando esa hora ya no son esa profesión, ya viven una vida normal, muy ordinaria. Sin embargo, un sacerdote no puede decir de tal hora a tal hora soy sacerdote y ya al ratito ya no soy. No, pues no, eso es algo, les podría decir, es algo ficticio. El sacerdocio es una vocación divina, es decir, Dios llama a ese muchacho, lo llama para hacerlo sacerdote y lo constituye como sacerdote real desde los apóstoles. Bueno, dice, ahí va, dice, el sacerdocio se transmite por la imposición de las manos de un apóstol, entre paréntesis, obispo. Así es, ningún sacerdote se puede hacer sacerdote a sí mismo, ni el sacerdote puede hacer a otro, no. Se necesita la imposición de las manos de un apóstol y en este caso de un obispo. Hay que recordar que los obispos son sucesores de los 12 apóstoles, ¿correcto? Entonces, si un obispo no ordena sacerdote a un muchacho, a un hombre, pues no es sacerdote. Ahí hay una gran falsedad. Y por eso existen muchas corrientes de hombres actualmente. Hay sectas incluso que aparentan ser muy cristianos y se visten igual que nosotros y traen las mismas vestiduras y tienen imágenes en sus iglesias para engañar a tanto católico ignorante que tenemos. Y entonces la gente va a esa iglesia pensando que es una iglesia católica y las hay en la Ciudad de México. Yo conozco por lo menos 40 iglesias que no son católicas, pero que parece que son. Y que los que son ahí sacerdotes, pues no son sacerdotes, claro, no tienen ninguna imposición de manos de ningún obispo. A lo mejor ellos mismos, el problema es que ellos mismos se hacen obispos y luego engañan más, ¿no? Entonces, mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Se transmite por la imposición de las manos. Y esto solamente lo pueden hacer los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Entonces, entre las sectas protestantes que nacieron 500 años después, obviamente no hay imposición de manos que confieran el orden sagrado a un hombre, porque ellos no estaban cuando Jesús dejó el sacerdocio a sus 12 apóstoles. Dice, el sacerdote no se hace por propia voluntad, así es, sino que es enviado por y en nombre de la iglesia. Nada de que el padrecito dice, no, pues yo voy a ir acá, yo voy a ir allá. No, a todos los sacerdotes que existimos y que han existido se nos encomienda un lugar concreto para trabajar, o se nos encomienda un lugar bueno o propio para nuestras capacidades, para nuestras fortalezas. Unos trabajan en escuelas, otros trabajamos en las parroquias, otros trabajan en el seminario, otros en universidades, otros en cargos administrativos, pero todos tenemos las mismas obligaciones: evangelizar, predicar, enseñar, atender, dispensar los sacramentos. Ningún sacerdote se puede dispensar de eso. Nada de que tú eres sacerdote, pero tú no evangelices, tú no enseñes, tú no celebres la misa, tú nomás eres sacerdote y ya. No se puede. El sacerdocio y estas obligaciones son íntimamente juntas y pegadas van. O sea, nada de que Jesús no dispensó a los apóstoles de esto, a todos les dijo lo mismo: vayan y enseñen, vayan, prediquen, vayan y lleven la buena nueva, vayan y bauticen, vayan y curen, vayan y perdonen. A todos. Entonces, todos los sacerdotes en ese aspecto somos totalmente iguales, totalmente valiosos, totalmente diferentes en nuestra personalidad, pero no en nuestro ser y qué hacer. En eso somos iguales. Muy bien. Así que vamos a ver algunas. Dice, la institución del sacerdocio la hizo Cristo en varios momentos de su vida, cuando da a los apóstoles los poderes sacerdotales. ¿Qué les parece? Vamos a ver en la Biblia. Déjenme, tengo la Biblia, ahora no la dejé acá, ahora la tengo acá, discúlpenme. Recuerden que para nuestro curso necesitamos una Biblia, un cuaderno y una pluma, porque si no, nomás estamos ahí viendo. Y miren, de por sí, algunos somos bien avionados, se nos va el avión, estamos oyendo y en 5 minutos ya se nos olvidó lo que nos dijeron. Y luego, si no tenemos Biblia, pues imagínense. Y si no tenemos una pluma y un cuadernito donde anoto mis conclusiones, pues se me va a olvidar. Es muy importante que lo anote. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, a ver, ya lo encontraron. Es el tercer Evangelio del Nuevo Testamento. San Lucas capítulo 22, a ver si ya lo encontraron.
Aquí lo tengo, miren, San Lucas, capítulo 22, aquí está el 22. Ya saben usar ustedes su Biblia, ya hemos explicado muchas veces cómo se usa. No, yo no sé, padre. Vaya, por favor, a ver las lecciones anteriores. Lucas 22, 19. Vamos a ver qué nos dice este versículo. Dice así. Bueno, vamos a leer desde el 17. ¿Qué les parece? 20, Lucas 22, 19. Lucas 22, 17. San Lucas, capítulo 22, versículo 17. Dice así. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vida hasta que llegue al reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Háganlo. La palabra hagan es tercera persona del plural del imperativo presente del verbo hacer. Y cuando una palabra se pone en imperativo es una orden. Hagan, lleven, vuelvan, digan, enseñen. Cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, los hermanos separados dicen que para qué tanta misa, que eso no es cierto, que en la Biblia no dice que haya tantas misas. Bueno, Señor, entonces le borramos a la Biblia donde dice hagan esto en memoria mía, le borramos, le ponemos así como ustedes lo hacen, le borran o le quitan esos versículos porque no les gustaron, porque sí lo hacen, Lucas 22, 19, hagan esto en memoria mía. Entonces cuando Jesús les dice a los apóstoles que lo hagan, ellos lo comienzan a hacer. ¿Cómo? De manera muy rudimentaria, de manera muy sencilla, muy simple, con pan cualquiera. No tenían las especificaciones y las capacidades y las posibilidades que nosotros, gracias a Dios, ya tenemos 2000 años después. Así que quien sea creyente de Cristo y no participe en el sacrificio de la misa, pues se está quedando muy lejos de las órdenes que Jesús dejó. Jesús nos dijo, vayan y reúnanse y levanten las manos. Y no dijo eso en ningún lugar. ¿Verdad que no? Sin embargo lo hacemos y no está mal, pero quien solamente hace eso y no vive la Santa Misa, entonces quiere decir que no está obedeciendo uno de los mandatos de Jesús. Hagan, imperativo, presente, del verbo hacer, en tercera persona del plural. Ustedes hagan, ustedes. Bueno, segunda persona creo, ya ni me acuerdo, pero es imperativo, eso sí recuerdo. Así que hermanos, Jesús les confiere a los apóstoles y los apóstoles cuando van a las comunidades dejan presbíteros y a los presbíteros les dicen, pues ustedes hagan esto porque el Señor nos dijo que hiciéramos esto cuando nos reuniéramos para recordarlo. Entonces los presbíteros lo hacen, que son ordenados por los obispos cuando les imponen las manos. Al padre Arturo, hace 8 años, un obispo llamado Alejo le impuso las manos, lo ordenó sacerdote para que celebre las misas. Y esto se hizo no solo con el padre Arturo, todos los sacerdotes que ustedes conozcan, algún obispo alguna vez los ordenó, una sola vez y para siempre. Pero no es que los hermanos separados dicen que cuando murieron los apóstoles se terminó eso. Ah, sí, Jesús nomás dijo mientras vivan ustedes, ya cuando se mueran todos se acaba, ¿no? No, nunca dijo eso. Entonces los apóstoles entendieron que la misión tenía que seguir aún cuando ellos murieran. Y así es, y aquí estamos, siguiendo la misión que Jesús les encomendó a los apóstoles, o sea, obispos, que nosotros hemos recibido. Muy bien, vamos a ver otra cita. ¿Qué les parece? Vamos a la primera carta a los Corintios. A ver, búsquenme la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. ¿Ya la encontraron? Aquí está, miren. Primer carta a los Corintios. Primer carta a los Corintios. Dice así, 11, Corintios capítulo 11, versículo 23. Vamos al versículo 23. Padre, va muy rápido, espéreme. Bueno, ya les he dicho que compren sus tarjetitas, sus calcomanías estas chiquitas y se las pongan a su Biblia, porque de esta manera ustedes van a encontrar el libro más fácilmente cuando yo se los pido. ¿Dónde las compro? En una librería católica. ¿Dónde hay una librería católica? Ay, mija, por favor, vaya a buscar en su ciudad. Yo creo que tómese la molestia poquito, porque el padre Arturo no sabe exactamente dónde hay una librería católica en ciertas ciudades del mundo. No se puede, pero ustedes sí. Muy bien. Capítulo 11, versículo 23. Ya están ahí, dice.
Fíjense lo que dice San Pablo, dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Ándele, aquí viene lo importante, dice: hagan esto en memoria mía. Otra vez, hagan esto en memoria mía. Se repite, capítulo de Evangelio de San Lucas, primera carta a los Corintios de San Pablo. Se repite, hagan esto en memoria mía. Háganlo entre ustedes. Entonces, hermanos separados, cuando ustedes dicen que no está bien que hagamos la Santa Misa, entonces desobedecemos a Jesús, le borramos a esa parte de la Sagrada Escritura, porque ustedes lo dicen 300 años antes, apenas 300 años para acá. O sea, todas las personas que vivieron del año 33, que muere Jesús y funda la Iglesia Católica, al año 2000, póngale 1600, cuando Lutero y todos ellos fundan estas cosas. O sea, todas esas personas que vivieron 1600 años estaban equivocadas. Nomás ustedes tienen la razón. Discúlpenme, hermanos, perdónenme, pero se ocupa ser muy ignorante para creer que ustedes tienen la verdad. Porque la verdad está en las Sagradas Escrituras, directamente. Ahí está, y la estamos descubriendo poco a poquito. Poco a poquito vamos descubriendo la Sagrada Escritura. Muy bien, entonces, la celebración de la misa, de la Eucaristía, dada a los apóstoles a los presbíteros y a los obispos, y los obispos hasta el día de hoy, dada a los fieles. Vamos a ver otra cita donde Jesús confiere el sacerdocio. Capítulo 20 de San Juan. Vamos al Evangelio de San Juan. Miren, aquí tengo el Evangelio de San Juan, ya lo encontré. Juan, Evangelio de Juan. Capítulo 20, vamos al capítulo 20 de San Juan. Capítulo 20 de San Juan. Capítulo 20, versículo 23. ¿Qué les parece si lo leemos? 20, 23. Dice así. Bueno, vamos a leer desde el 21. Capítulo 20, versículo 21. Capítulo 20, versículo 21 dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A ver, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Pentecostés. Y dice: a quienes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Aquí puede decir a quienes descarguen sus pecados, a quienes borren sus pecados. Puede tener esas palabras su Biblia. Es lo mismo, descargar, borrar o quitar o perdonar, es lo mismo. Entonces, cuando Jesús les da no solamente el mandato, cuando les dice vayan y perdonen, también les da el poder. Les dice: a quienes ustedes les perdonen, yo también se los perdonaré. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. ¿Hasta dónde? Hasta el purgatorio. Pues ¿a dónde más? No quieren confesarse. Es que yo no me voy a confesar con un hombre igual que yo. La Biblia lo dice. Ya aquí en YouTube tengo un tema que se llama Los 5 pasos para una buena confesión. Ve a verlo, por favor. Es un tema buenísimo que te va a servir demasiado. Así que, hermanos, de todo corazón se los digo, quien a ustedes les digan que no es necesario confesarse con un hombre, bueno, pues que demuestre con la Biblia que no, porque yo aquí tengo esta cita valiosísima, 20:21 del Evangelio de San Juan, donde se habla de que Jesús les confiere el poder a sus apóstoles, y solo a ellos. No le dijo: a ver usted, señora, ¿qué va pasando? Véngase para acá. También a usted le voy a soplar ahorita para que reciba el Espíritu Santo. No, solo a sus apóstoles. Y los apóstoles, claro, a sus colegas, a sus colaboradores, que eran los presbíteros. Entonces, hermanos, de verdad que en la iglesia tenemos esta riqueza maravillosa, en la cual nos debemos de sentir orgullosos y emocionados, que podemos pedirle perdón a Dios a través de un hombre, porque el que nos perdona es Dios. No, el Padre Arturo no puede perdonar por sí mismo, el perdón lo da Jesucristo a través mío, yo nomás soy el instrumento. Aparte, ¿ustedes creen que a mí me encanta andar confesando? No, Dios guarde la hora. Confieso todo un día a la semana, pero es tan pesado confesar, no tienen idea. Y luego hay personas que se tardan y platican la historia del hijo, del esposo, de la hermana, de la prima, y de ellos no dicen nada.
Entonces dice uno, bueno, ¿y sus pecados, señora? Ay, de veras, ¿verdad? Pues sí, cuando uno va a confesarse los pecados de uno. No va a confesar ahí la vida y obra de la hermana o del esposo. Pues sí, hermanos, porque una cosa es dirección espiritual y otra cosa es confesarse. Cuando vayan con un padre, díganle, claro, vengo a que me dé un consejo, no vengo a confesarme. Bueno, porque si no, uno se queda así como que, ¿y tus pecados, manita, a qué horas me los vas a decir? Porque pues eso que me platicaste son la vida y obra de todos tus vecinos. Mucho cuidado con esto, porque el sacramento de la penitencia es para confesar los pecados propios, no los de, ¿sabe quién? Los propios. Bueno, vamos a darle ahora sí con el martillo al clavo, ese clavo que todavía falta que lo metamos más. Con esta cita, ¡pum!, vamos a acabar con todos esos comentarios. Bueno, la gente que abre su corazón a las enseñanzas de Cristo. Hay gente que es muy cerrada, se enoja si uno les dice cosas. Mateo capítulo 16. San Mateo 16, ¿ya encontraron a San Mateo? Es el primer libro de la Biblia, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo. Primer libro de San Mateo, capítulo 16, vamos al capítulo 16, versículo 15, 16, 15. Vamos a ver esto, ¿vale? Dice, Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Hijo de Dios vivo. Jesús replicó, feliz eres, Simón Bar-Joná, porque esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, las llaves para abrir, para desatar. Y entonces esta cita tan conocida que los hermanos separados traducen de otra manera porque no respetan los códices originales, porque la Iglesia Católica, déjenme que les digo, la Iglesia no oculta nada. Las Biblias de la Iglesia Católica son las más fieles a los originales códices. ¿Para qué vamos a engañarlos? ¿Quiénes somos nosotros para borrar la Biblia, para quitarle, para ponerle? ¿Quiénes? Nosotros somos muy respetuosos. La Iglesia Católica ha sido muy respetuosa de los originales, cosa que los hermanos separados no. Eso sí, hasta libros le quitaron. Imagínense, ahora no se diga si le quitan un versículo por ahí o lo adaptan. Claro, discúlpenme que no les echo mal, o solo les aclaro ciertas cosas. Vamos al Evangelio de San Marcos. A ver, San Marcos, me falta una cita muy buena. Marcos, capítulo 16. ¿Ya encontraron el Evangelio de San Marcos? Miren, San Marcos, aquí está, ¿no? San Marcos, segundo Evangelio del Nuevo Testamento. Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 15. Ya lo encontramos, aquí está. San Marcos, capítulo 16, ¿sale? San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda creación. No les dijo, vayan y lleven Biblias a toda criatura, ¿verdad que no? O sí dice así, a ver, vamos a volver a leer, a lo mejor por ahí estaba escondido y no leímos bien. Capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda creación. ¿A quiénes les dijo? A los 12 apóstoles. El padre Arturo es un colaborador de un apóstol, que es un obispo, y yo tengo el deber de anunciar la buena nueva. Esto que estoy haciendo con ustedes es mi obligación, pero también es la suya. Ustedes que están bautizados y que son algunos flojos, que ni siquiera a sus propios hijos les han enseñado la buena nueva. Imagínense, hay gente, a mí me da hasta flojera esa gente, me da flojera y me dan pena. ¿Cómo es posible que una mamá y que un papá no le enseñen a sus hijos a amar a Dios? ¿Qué quieren? ¿Que baje el ángel Gabriel y les dé clases de catecismo a sus hijos, hermanita? ¿Qué quiere, señora? ¿Que venga la Virgen María y lleve a los niños a visitar a su Hijo Jesucristo en el sagrario? Están muy mal. Ustedes, desde que son bautizados y desde que se casaron y desde que son padre y madre, tienen la obligación de enseñar a sus hijos a rezar. Rezar y amar a Dios no se aprende en la calle, se aprende de la mamá y del papá.
Y por eso yo como sacerdote tengo la obligación de predicar, pero no de quitarle los tarados a dos por ahí que no les han enseñado a nada. Oigan, no, luego nos traen hijos, nos traen muchachos que más parecen bestias que personas. Y digo, bueno, ¿y su mamá? No, pues la señora es una gran licenciada, una gran... ¿Y su papá? No, pues trabajando todo el día. Oigan, ¿y las cosas de Dios qué onda? ¿A quién le tocaba? Pues le tocaba a usted. Padre, ahí le traigo, luego me llegan, ahí le voy a dar mi hijo para que le dé sus consejos. No, que si yo no tuve hijos y voy a andar criando los ajenos, bendito sea Dios. Ahora sí salí bonito. No, alguna vez te apoyaré con un consejo, pero te toca a ti, son tus hijos. Oye, ni porque son tus hijos les enseñas las cosas de Dios. El problema es que la mamá y el papá están bien tapados también, salieron muy buenos para las cosas del mundo, pero para las cosas de Dios andan casi rebuznando. Y el uno para el otro, híjole, Dios mío, si les platicara cada cosa y cada cosa que veo y que escucho, se asustan. Así que hermanos, aquí estamos viendo cómo, volviendo al tema, los apóstoles reciben las facultades para ser sacerdotes, para transmitir la gracia, los sacramentos, celebrar la misa, evangelizar, perdonar, bautizar. Así que los hermanos separados no me vengan a decir con que eso no está en la Biblia. Ah, ¿no? Y entonces, ¿cómo le vamos a llamar a esto que estamos viendo? ¿Lo borramos de la Biblia para que no esté, como ustedes lo hacen? Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Se nos ha terminado la lección 41. Les recuerdo que por favor vean las lecciones desde el principio, si no ahorita van a estar con muchas preguntas y dudas y cuestiones y agresiones, porque no vemos las lecciones desde la número 1. Véanlas por favor, y si se les va el avión en alguna, vuélvanla a ver, la pueden ver aquí, se queda en YouTube para siempre. Gracias por compartir las lecciones, por verlas con sus compañeros en la parroquia donde ustedes asisten y sirven. Gracias por descargar estas lecciones y llevarlas a los pueblitos donde no hay internet o la gente no tiene dinero para pagar el YouTube. Gracias muchachos, muchachas por hacer ese servicio, que sé que lo hacen y que descargan esto y se lo llevan a su abuela y la tienen feliz de la vida. Hay muchas personas que me escriben, eso me alienta mucho, dicen, no padre, mi abuela, mi mamá, mi tía, mi hermano, mi papá, lo pongo a usted y se emocionan, se quedan así como cuando los niños tienen un videojuego nuevo, se emocionan. Pues qué bueno, ese es mi trabajo. Recen por mi salud, por mi fortaleza, para seguir haciéndolo por muchos años, hasta que Dios me permita y me dé vida. Que Dios me los bendiga. Gracias por suscribirse a mi canal. Ahí está una campanita. Presionen la campanita y donde dice suscribirse, presiónenle. Así, cuando subamos un nuevo video, les va a llegar a ustedes la alerta de que el Padre Arturo ha subido un nuevo video. Padre Arturo, ya quiero más videos, por favor. Tengo muchas ganas de aprender más. Señora, en mi canal de YouTube tenemos más de 300 videos. ¿Ya los vio todos? No. Todos están buenísimos. Que Dios me los bendiga y los acompañen. Hasta luego. Muchísimas gracias.